A los que me conocen ya deberían saber que tienen que decir, Sí, sí, sí. claro que está. Ay, Vale, sí, claro. pensé que ya estábamos un poco más afinados. Está bien. Estamos tímidos, Muy bien. estamos... Muy bien. Arrancamos y voy compartiendo y admitiendo a los que se van sumando. A mí me gusta arrancar en horario para respetar a todos los que se suman y dedican este espacio a aprender. Además, hay algunos que están esperando en la sala hace como 15 20 minutos, así que no los vamos a hacer esperar más. Ahí voy admitiendo. Bueno, hola a todos. Qué lindo verlos, volver a verlos a muchos en este espacio. Bienvenidos a esta masterclass donde vamos a hackear la forma en la que medimos clima, medimos cultura en las organizaciones. El objetivo de este espacio es cuestionar, desafiar, rediseñar la manera en la que medimos y en la que entendemos estas mediciones. Si están acá es porque en algún momento sintieron que la cultura no es solo una frase bonita en el PowerPoint, sino el motor que puede impulsar o frenar el crecimiento de una empresa. En la masterclass de hoy vamos a profundizar en la diferencia real, que me preguntaron muchísimo en los comentarios, entre clima y cultura y por qué confundirlos es un gravísimo error, cómo diseñar encuestas de clima que de verdad funcionen, cómo presentar resultados a la dirección para que realmente escuche un tema que siempre nos interese, y Mariana me abre los ojos así, y cómo transformar datos en acción real. Ceci del Valle por acá, para los que no me conocen, hacker cultural, fundadora de Breaking Lab. Intento cada día desafiar, cuestionar y transformar la forma en la que las empresas entienden y gestionan su cultura. No creo en discursos vacíos, en estrategias que quedan en PowerPoints. Sí creo, como dice mi amigo Anthony Robbins, en la acción masiva e imperfecta, en los resultados, en el impacto real. Soy speaker, autora, consultora en transformación cultural y mi misión es convertir a más y más personas en hackers culturales y encender un movimiento que transforme el futuro del trabajo desde adentro, desde las bases. Porque o cambiamos la forma en la que trabajamos o nos quedamos obsoletos. Y este espacio en particular es parte de mi propósito, encender ese movimiento. En lo personal, muchos de ustedes saben, los últimos meses fueron muy difíciles para mí y este 2025 quiero más de estos espacios que disfruto muchísimo. Así que gracias por estar acá y espero que esta masterclass sea la primera de muchas. Cuento con ustedes para que me ayuden a elegir los próximos temas y si me ayudan, prometo hacer al menos una por mes. Pueden escribirme en el chat, en LinkedIn, en el correo, que les dejé todos mis datos ahí. Si tienen alguna inquietud, algún tema para proponer, más que bienvenido. Comenzamos con nuestra masterclass. ¿Por qué cultura versus clima? Imaginemos juntos lo siguiente, dos empresas completamente idénticas. Salarios competitivos, excelentes beneficios, flexibilidad laboral, oficinas modernas, y a simple vista parecen lugares maravillosos para trabajar. Pero, hay una diferencia clave. En la primera, las personas están súper motivadas, comprometidas, disfrutan su trabajo. En la segunda, el ambiente es tenso, las personas están hiper desmotivadas y la rotación es altísima. ¿Cómo es posible que dos empresas con las mismas condiciones, similares, objetivas, generen experiencias tan diferentes? La respuesta está en la diferencia entre clima y cultura. Y necesitamos diferenciar estos dos conceptos para medir lo que de verdad importa y medirlo de la forma correcta. El clima es la percepción del día a día, lo que sentimos las personas en un momento determinado y en una cultura determinada. Es el cómo vivimos y cómo respiramos esa cultura. Cambia rápidamente, depende de factores como el liderazgo, las relaciones entre las personas. La cultura es más estable, más sólida. Es la identidad de la empresa, son los valores, las creencias, los comportamientos que se construyen a lo largo del tiempo y que impulsan y que modelan las decisiones, la forma de trabajar, la manera en la que vivimos dentro de la organización. El clima se mide con encuestas, es la foto del momento. La cultura, en cambio,
se detecta analizando patrones de conducta, prácticas, y es la película completa. El clima se puede mejorar con acciones rápidas, incentivos, reconocimiento, ajustes en la comunicación. La cultura, en cambio, muchos de ustedes ya lo saben, requiere modificaciones más profundas en el liderazgo, en la toma de decisiones, en los procesos, en la estructura. Si solo medimos clima, estamos viendo un reflejo temporal. Si entendemos además la cultura, podemos transformar la experiencia de trabajo de manera sostenible. Hacia eso tenemos que apuntar. Un error muy común es pensar que cultura y clima son lo mismo o que se pueden medir de la misma manera. Pero si los tratamos como iguales, terminamos tomando decisiones equivocadas y generando, generalmente es lo que sucede, soluciones superficiales. No decimos cultura versus clima porque sean opuestos, para nada, sino porque requieren enfoques diferentes. Si medimos mal, actuamos mal. Hacer una encuesta de clima no es medir la cultura y tampoco es transformar la cultura. Es comprender cómo las personas estamos viviendo la cultura en un momento determinado. Medir clima es imprescindible, pero necesitamos hacerlo bien para que sea útil. Hoy, en este espacio, nos vamos a enfocar en cómo medir clima correctamente y en la próxima masterclass, que espero que sea muy pronto, vamos a profundizar en cómo medir cultura que requiere un enfoque diferente. Así que, si alguna vez vieron encuestas de clima que no reflejaban la realidad, si se preguntaron por qué los resultados jamás se traducían en cambios concretos, si quieren entender cómo medir clima de forma accionable y real, están en el lugar correcto y arrancamos. Y me gustaría que me cuenten en el chat, yo después los voy leyendo, si alguna vez se encontraron con estas mediciones de clima que nadie sabe de dónde salen, hacia dónde van, qué pasa con los resultados, o que les tocó completar alguna encuesta eterna, interminable y que no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Uno de los grandes problemas en la medición de clima es que muchas encuestas terminan generando más frustración que soluciones, y esto pasa porque cometemos errores que hacen que esa medición pierda credibilidad, que genere desconfianza, o que peor aún se vuelva completamente irrelevante. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 errores más comunes, más habituales en la medición de clima para después pensar juntos cómo evitarlos. Lamentablemente no son los únicos errores, pero creo que son los 5 errores con mayor impacto hoy en las organizaciones. Vayan pensando a medida que les cuento estos errores, cuál de todos estos les resuena más, cuál vieron más seguido en las organizaciones para que después lo conversemos. Y les hago un spoiler. Muy pronto voy a lanzar 2 nuevos ebooks. Uno enfocado en medición de cultura, que se viene ya, está ahí en la cocina, casi saliendo. Y otro enfocado en la medición de clima. Y en ellos voy a profundizar muchísimos más estos temas. Así que empecemos con el primer error. Error 1. Y una de las frases que más escuchamos los que trabajamos en estos temas. Siempre se hizo así. Las encuestas de clima en muchas empresas son un copy-paste de años anteriores o de otras organizaciones, mismas preguntas, mismas escalas, mismas temáticas. Y cuando esto pasa, la encuesta deja de ser un reflejo de la realidad y se convierte en un simple trámite, en un check, algo que hay que hacer. La gente responde por inercia, sin compromiso. Y este error tiene 3 consecuencias gravísimas. La desconexión con la realidad de la organización. Las preguntas no reflejan los cambios en el negocio, los cambios en la cultura. La fatiga y las respuestas mecánicas. Si las personas ven siempre lo mismo, contestan en automático. Y el ignorar temas claves, bienestar, diversidad, trabajo híbrido, experiencia digital. Si no actualizo la encuesta, dejo afuera temas críticos. Entonces, ¿significa que hay que cambiar todas las preguntas? No. Necesitamos mantener siempre algunas preguntas clave para hacer comparaciones a lo largo del tiempo, pero no todo tiene que quedarse exactamente igual siempre. Lo que sugiero siempre es mantener 2 o 3 preguntas fijas muy importantes para trazabilidad, actualizar las demás en función de las necesidades de la empresa, revisar siempre la redacción, porque muchas encuestas incluyen preguntas formuladas de manera muy antigua, casi ochentosas le diría, o traducidas sin contexto,
porque así lo recibimos y siempre lo hicimos así. Si las preguntas no evolucionan, la medición se vuelve irrelevante. Si queremos datos que generen impacto, tenemos que hacer encuestas que de verdad importan. Y un punto súper importante en este error, y me preguntaron muchísimo por esto en los comentarios del forum, son las encuestas cerradas tipo ranking, en las que no tenemos muchas posibilidades de modificar las preguntas. Lo que sucede es que esas encuestas no están diseñadas para transformar la cultura. De nuevo, las encuestas tipo ranking no están diseñadas ni pensadas para transformar cultura, sino para compararnos con otras organizaciones. Mi experiencia es que no agregan demasiado valor, pero siempre les digo, pueden continuar haciéndolas si eso los hace felices, pero midan clima de otras formas para tener información de valor que realmente nos sirva para accionar. El error 2, mi favorito, promediar las respuestas en un solo indicador. Gravísimo y demasiado habitual. Pensémoslo así. Promediar el clima es como promediar la fiebre en un hospital. No sirve para nada. De nada le sirve a la persona que está agonizando con 42 grados de fiebre que le diga, ponete feliz porque el promedio de fiebre del hospital da 37. Esto tiene una consecuencia muy seria. Encuestas que dicen que todo está bien, pero la gente está agotada, está desmotivada. Y cada año miles de empresas publican sus resultados de clima con cifras súper positivas. Un 80%, 90% de satisfacción suena increíble. Pero después vemos equipos quemados, líderes desbordados, rotación alta, radiopasillos. El problema está en cómo analizamos los datos. Reducir todo a un solo número no nos dice nada. ¿Por qué esto es un error? Porque se pierden matices y se ocultan problemas graves. Un promedio puede esconder áreas en crisis y además dificulta la toma de decisiones, porque si el número general es alto, la dirección simplemente puede asumir que está todo bien, estamos maravillosos, da un 85%, y no vemos los focos de conflicto. Les doy un ejemplo real. Una empresa tenía un índice de clima 83 sobre 100. Excelente. Hasta que empezaron a renunciar personas claves. Y cuando empezaron a analizar los datos en detalle, notaron que algunos equipos tenían 95, pero otros estaban en 35. Y el problema real era un liderazgo muy tóxico en ciertas áreas, pero el promedio lo había disfrazado. Y eso se llama el espejismo del número final. ¿Cómo lo evito? Midiendo los extremos, analizando los extremos, de las diferencias entre áreas y escuchando mucho más allá de las encuestas. Buscar información cualitativa que me complemente lo que me dicen las encuestas. Un solo número jamás cuenta la historia completa. Si queremos entender clima, hay que mirar mucho, mucho más allá del promedio. El error 3 es hacer encuestas demasiado largas. Y me gustaría que me cuenten si alguno hizo unas encuestas en particular que están entre 80 y 100 preguntas que son maravillosas. Queremos abarcar todo. Encuestas interminables es igual a datos inútiles. Queremos cubrir todo y terminamos con una encuesta de 80 preguntas que no responde nadie. Generalmente cuando hacemos estas encuestas, la baja tasa es lo que nos encontramos de respuestas, porque las personas se aburren o sienten que no tienen tiempo. Respuestas apuradas, poco reflexivas, hacemos tirín, tutun, 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 y vamos marcando algo solamente para sacarnos de encima ese trámite. Y lo que se llama la fatiga de las encuestas. La gente ya no quiere participar de encuestas. Y está comprobado además que respondemos conscientemente las primeras preguntas y después empezamos a responder por inercia, lo que más o menos nos parece. Si la encuesta es eterna, la participación cae en picada. Menos es más. Es mejor una encuesta muy corta, pero efectiva, priorizando las preguntas claves. No tengo que preguntar todo en una sola encuesta. Dividir mediciones y medir lo que de verdad importa, no medir por medir. Y yo sé, lo sé, que la tentación a seguir preguntando es muy grande, porque los tenemos ahí y es una hermosa oportunidad para preguntar todo. Pero es mejor perder alguna información para que realmente lo que recibamos y esos datos sean de calidad.
Encuestas más cortas generan compromisos. Si queremos datos de calidad, tenemos que respetar el tiempo de las personas, siempre. Error 4. No garantizar confidencialidad. La verdad incómoda es que si la gente no se siente segura, no va a decir la verdad. Si las personas creen que sus respuestas pueden ser identificadas o peor aún, usadas en su contra, no van a ser honestas. ¿Qué pasa cuando la confidencialidad no está garantizada? Responden lo que es seguro. Los datos se distorsionan, la confianza en el proceso se rompe. Sin confianza no hay encuesta. Les voy a dar un ejemplo real. Una empresa pedía a los colaboradores incluir su número de identificación en la encuesta de clima para segmentar los datos. El resultado, nadie dijo la verdad. Las respuestas fueron sumamente genéricas. Al año siguiente sacaron esa condición y tuvieron muchísimo mejor impacto. Pero ojo, les fue peor, porque eran respuestas más honestas. Y pasaron de un 90, estamos maravillosamente bien, a un 40 de, no estamos bien, pero ahora al menos te lo digo. Y eso es fabuloso. Si digo que es anónima, tengo que respetarlo. Explicar cómo se van a procesar los datos, comunicar que se van a analizar de manera agregada. En un rato vamos a conversar más sobre esto. Si la gente no confía en el proceso, la encuesta es inútil y no sirve de nada. Y el último error, muy grave también, no conectar con la estrategia del negocio. Si la encuesta no está alineada a los desafíos de la empresa, ¿para qué sirve? Y muchas veces hacemos encuestas de climas porque hay que hacerlas, porque es lo que toca, porque se hace, porque otros lo hacen, porque me lo bajaron desde Central. El problema es que se obtienen datos interesantes pero no accionables. La dirección no ve el valor de la medición, no se toman decisiones en base a los resultados, medimos por medir, simplemente porque la encuesta está. Si la encuesta de clima no está alineada con los desafíos, es un trámite más. Tenemos que incluir preguntas que realmente respondan a los desafíos de la organización. Tenemos que definir qué queremos antes de lanzar la encuesta y tenemos que alinear las preguntas con la estrategia de negocio. Si evitamos estos 5 errores, nuestras encuestas de clima van a dejar de ser un trámite más y se van a convertir en herramientas muy poderosas para transformar la cultura. Porque medir sin actuar destruye credibilidad, pero medir bien y tomar acción construye confianza y eso es nuestra misión. Me gustaría leerlos y que me cuenten cuál de estos errores les resuena más y qué otros errores agregarían, porque yo les dije hay muchos errores y los voy leyendo. Ah, sí, las primeras se preguntan y las primeras preguntas son las verdaderas y el resto empezamos a hacer cualquier cosa. Entonces, lanzamos encuestas que nadie quiere responder, presentamos resultados que quedan en un PowerPoint, medimos clima y nada cambia. ¿Les suena familiar? El problema no es la medición, el problema es que no sabemos cómo transformar los datos en acción. Si la encuesta es demasiado larga, la gente responde por inercia. Si las preguntas no reflejan la realidad, los datos no sirven para tomar decisiones. Si la confidencialidad no está garantizada, las respuestas no son honestas. Si el resultado es solo un número promedio, los problemas quedan ocultos. Si no hay conexión con la estrategia de negocio, nadie hace nada con los datos. Y año tras año, de esa forma, Recursos Humanos pasa semanas persiguiendo gente que no quiere responder la encuesta. Si queremos que la medición de clima realmente funcione, necesitamos hacer las cosas diferentes. No más encuestas eternas, no más promedios engañosos, no más datos sin acción. Midamos solo si estamos dispuestos a transformar. Porque medir bien no es obtener datos, es generar cambios reales. La encuesta no sirve de nada si yo no hago nada con eso. De nada. Ahora sí, vamos a recorrer juntos algunas claves y mejores prácticas para evitar estos errores y que la encuesta de clima deje de ser un trámite y se convierta en lo que está destinada a ser una herramienta poderosa de transformación. 4 reglas para encuestas que no fallan. Preguntas que importan y no que aburren.
Las preguntas son el corazón de la encuesta. Si están mal diseñadas, los resultados van a ser muy poco accionables. No podemos medirlo todo, tenemos que elegir qué es relevante para nosotros en este momento. Si la prioridad es mejorar la fidelización, tengo que incluir preguntas sobre eso. Si el desafío es transformación digital, necesito entender cómo lo está viviendo la gente. Antes de definir las preguntas, nos tenemos que preguntar, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué decisiones vamos a tomar con esos datos? ¿Y cuáles son los desafíos estratégicos de la empresa hoy? La encuesta, de nuevo, no es un fin en sí misma, es solo una herramienta. Aparecer en un ranking tampoco es un fin en sí mismo. Entonces, algunas claves: balance entre preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas permiten el análisis cuantitativo, las abiertas nos dan profundidad. Usar lenguaje simple, cercano, real. No es momento para lenguaje técnico y decir qué lindos que somos y qué bien que escribimos. No incluir preguntas de relleno, siempre específicas y simples. Un tema que surge mucho: todos importan. Siempre surge el debate de ¿toda la organización o solo una muestra representativa? Esta es una decisión clave porque si solo encuestamos a una parte de la empresa, los resultados pueden no reflejar la realidad completa. En mi opinión, tomar la encuesta a una parte de la población se justificaba hace años, cuando el análisis se hacía a mano y era muy complejo. Ahora, con el avance de la inteligencia artificial, no tenemos excusa. Encuestar a todos nos brinda mucha mayor representatividad y confianza, aunque puede exigir más esfuerzo de comunicación. Ahora bien, si decidimos avanzar con una muestra, es imprescindible comunicar con total transparencia y claridad quiénes participan y por qué. Mi sugerencia siempre es encuestar a todos. Un caso que merece un punto especial son los nuevos ingresos, un tema que me encanta. Generalmente se los deja fuera porque no conocen la empresa. Sin embargo, nos pueden brindar una mirada súper fresca de la empresa porque justamente todavía no están culturalizados. La razón por la que los dejamos afuera es la razón por la que no tenemos que dejarlos afuera, que son súper importantes. Cuidado con la escala, fácil, clara, muy simple de interpretar. Yo vi millones de encuestas y algunas son casi cómicas, porque en algunas el uno es muy bueno, en otras el uno es muy malo, y si la escala no es clara, los datos van a estar completamente contaminados. Siempre usar la misma escala, a mí me gusta la de 5. Evitar escalas demasiado positivas, esto es un error maravilloso, donde, por ejemplo, 4 de las 5 opciones son hermosas. Regular, bueno, muy bueno, excelente, supremo, somos los dioses del universo. Siempre va a dar maravilloso eso. Intentemos equilibrar las escalas. Y algo extremadamente importante: testear la encuesta antes de lanzarla. Nunca, jamás lancen una encuesta sin testearla. Y esto es muy, muy, muy importante porque a veces a nosotros nos parece clarísimo, pero el público no lo entiende. Y aunque diseñemos preguntas hermosas, si la escala no es clara, sirve cero nuestro esfuerzo. Y siempre, 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 menos es más. Hay un concepto maravilloso que es mínima encuesta posible. Y es a lo que nosotros necesitamos aspirar. Mínima encuesta posible. 3 preguntas poderosas son muchísimo mejor que 50 preguntas mediocres. Incluir solo preguntas que realmente aporten valor. Si hay preguntas repetitivas, afuera. No más de 20, 25 preguntas. Y la encuesta en general no debería llevar más de 10 minutos para responderse. ¿Y cómo hacemos que las personas respondan? Y voy a hacer el llamado, sin obligarlos, un tema que nos duele un montón a las áreas de personas. Sin obligarlos. Vamos a hacer una remera que diga, no obliguemos a la gente a contestar encuestas. Nunca. La encuesta de clima no puede convertirse en una cacería de respuestas. No presionamos ni obligamos a responder jamás a nadie. La no respuesta también es una respuesta, me está dando un mensaje cultural, es un síntoma cultural. Pero lanzar una encuesta de clima sin una buena comunicación previa es como organizar la fiesta sin enviar invitaciones. Y después enojarnos porque nadie viene. Si las personas no saben por qué se hace, para qué sirve o qué impacto va a tener, lo más probable es que la respuesta sea muy baja
y que las respuestas también sean poco sinceras. Un error muy clásico es enviar la encuesta sin explicar nada y después de nuevo quejarnos de que nadie la responde. Si queremos una medición útil, tenemos que generar primero la confianza. Y hay 4 claves. Explicar de manera clara y concreta sin palabras vacías. El queremos mejorar el clima, bla, 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 no significa nada. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué voy a hacer a partir de los datos? ¿Cómo va a volver eso a la gente? Las respuestas nos tienen que ayudar a mejorar el entorno laboral, no es una evaluación de desempeño, no es una herramienta de control, tengo que usar un lenguaje súper simple. De nuevo, garantizar confidencialidad, pero de verdad, no de mentirita, no hacer como que, de verdad. Si las personas sienten que pueden ser identificadas, no van a responder. No decimos, es anónimo, pero si querés podés dejar tu mail, guiño, guiño. No, vamos a decirlo de manera clara. No vamos a rastrear respuestas individuales. Vamos a analizar los datos agregados. Queremos que hable sin miedo. No darlo a entender, decirlo clara y explícitamente y por supuesto cumplirlo. Les cuento un caso real súper cómico. Hace años, una empresa farmacéutica muy grande hizo una encuesta de clima supuestamente anónima y una persona unas semanas después me contó que se le acercó un compañero de recursos humanos y le preguntó muy preocupado, ¿pero tan mal estás? No sabía que te sentías así con tu líder. En fin, garantizar respuestas completamente anónimas, analizar datos de forma grupal y jamás, jamás represalias por respuestas críticas. Las respuestas críticas son lo mejor que nos puede pasar porque todavía le importa. Explicar qué va a pasar después. Seamos realistas. Para nosotros, la encuesta a veces es nuestra prioridad uno. Para el 95% de quienes la reciben es solo un pendiente más y ni siquiera demasiado importante. No podemos pelear contra eso. No vale enojarse. Pero sí podemos ser estratégicos para lograr una alta participación. ¿Cómo hacerlo? Solo te tomará 5 minutos. Te cuento qué va a pasar después, porque si la gente no ve cambios, nunca se va a sumar. Y usar recordatorios amigables, sin presión. Y el último, muy importante también, y que me encanta, incentivar la participación sin chantajes. No es participar y entras en un sorteo de una gift card. Triste, muy triste. No, es queremos escucharte porque tu experiencia importa y mientras más datos tengamos, mejores decisiones tomamos. ¿Cómo podemos motivar la participación? Destacando que los resultados van a transformarse en acciones concretas, reconociendo públicamente la participación sin establecer rankings, armar espacios de diálogo post-encuesta donde respondamos preguntas. Les voy a dar un caso real de una empresa de retail que lanzaron la encuesta con este mensaje. Si logramos más del 85% de participación, el CEO en persona va a presentar los resultados en vivo y va a responder todas las preguntas. Hubo récord de respuestas ese año. Nunca incentivar con plata o premios materiales. No queremos comprar la participación, queremos generar compromiso. La comunicación previa es tan importante como la medición en sí misma. No podemos ir de cabeza y tirarnos a la medición. Tenemos que tener algunos pasos antes que son sumamente importantes para que esto funcione. Voy leyendo los chats mientras tanto. Si tienen preguntas, vayan haciéndolas en el chat, no se las olviden porque después se las dejan en sus cabezas y me dicen, ay, yo tenía una pregunta en un momento y quedó en la nada. Hagan sus preguntas. ¿Cómo evitar que nuestra encuesta sea un fracaso antes de lanzarse? Esto es uno de los motivos principales de fracaso de las encuestas de clima y les diría, de cualquier encuesta. Porque muchas veces la lanzamos con nuestras prioridades. Hay encuestas que están destinadísimas al fracaso por motivos completamente evitables. Hacer una encuesta bien diseñada no es suficiente. Si la lanzo en el momento equivocado o sin garantizar que todos puedan acceder, no sirve de nada. El momento lo es todo.
el cuándo es tan importante como el qué. Si la encuesta se lanza en momentos de alta carga de trabajo, de crisis, de cambios, las respuestas van a estar influenciadas por el contexto y no van a reflejar la realidad. Errores comunes. Hacer la encuesta a fin de año. 25 de diciembre, tenés 15 minutos para contestar la encuesta. ¿Qué? Cuando hay sobrecarga de trabajo, cuando la gente necesita cerrar pendientes. Lanzarla después de un despido masivo o de una reestructuración, porque tocaba ese momento y había que hacerlo. Realizarla después de anunciar un nuevo beneficio, muy lindo, generando un sesgo positivo. Intentemos buscar momentos de estabilidad organizacional, evitar periodos de alta carga laboral, evaluar si algún factor externo puede estar afectando ese clima. Y acá nos puede jugar la inflexibilidad de nuestra propia agenda, pero créanme que es mejor reprogramar la encuesta que hacerla para cumplir un calendario que solo nos importa a nosotros y obtener respuestas muy pobres. Tiempo justo, ni más ni menos. Si las personas que sienten que no tienen tiempo para responder, no lo van a hacer. Si la encuesta no tiene un plazo claro, muchos lo van a dejar para más tarde. Spoiler, ese más tarde nunca llega. Si el tiempo es demasiado corto, la gente va a responder rápido y sin pensar. Si es demasiado largo, la participación va a caer progresivamente. Entonces, ¿qué sí funciona? Dar una ventana de tiempo claro. Yo siempre recomiendo 10 días. Es un excelente tiempo para que esto funcione. Evitar plazos muy cortos, no extenderla demasiado porque genera mucha pérdida de interés. Enviar recordatorios estratégicos sin ser invasivos y asegurarnos que tengan realmente tiempo para responder. Accesibilidad real, con una frase que digo mucho y que muchos de ustedes me escucharon decir: yo no soy el otro. Si algunas personas no pueden acceder a la encuesta, estamos dejando afuera gran parte de la población. Y muchas veces asumimos que todos tienen la misma facilidad para responder que nosotros, pero no es así. Hacer una encuesta solo en intranet, cuando muchos colaboradores no tienen acceso, publicarla solo en inglés, me ha pasado muchas veces, dejando fuera a colaboradores que no dominan el idioma, no ofrecer alternativas para operarios, para trabajadores de campo. Tenemos que ofrecerlo en diferentes formatos, estar abiertos a diferentes formatos, asegurar que todos, sin importar su rol, su ubicación, puedan participar. Este error parece básico, casi tonto, y es extremadamente frecuente. Por ejemplo, hace muy poquitos años, una empresa muy grande de telecomunicaciones, de miles de colaboradores, lanzó una encuesta de clima que solo podía responderse desde la computadora. Y olvidó que hay muchos colaboradores en la calle, subidos a las torres, que no tienen PC. Y la frecuencia define la credibilidad. Si solo medimos una vez al año, obtenemos una foto estática que no refleja la evolución de la organización. Midamos mucho más. Siempre me preguntan, ¿cuál es la frecuencia? Mi sugerencia, 3-4 meses. Eso sería lo ideal. Pero para que podamos sostener esa frecuencia tenemos que pulir un montón de otras cosas, ¿no? Imagínense, hacemos una frecuencia de 3 meses y después estamos 6-7 meses para presentar los resultados, hay algo que nos cuadra. Si hay cambios constantes, considerar mediciones más ágiles, no depender solo de una encuesta anual y siempre, 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 siempre combinarla con otras herramientas de medición. La encuesta de clima es solo una parte, una posible herramienta entre todas las que tenemos de medición. En el ebook voy a ampliar muchísimo esto porque es un error súper frecuente. Los números, siempre digo, nos dan el esqueleto, pero no alcanzan los números. Necesito tener la carne de esa realidad. No alcanzan, no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes los números? Porque estamos hablando de personas. Personas con sentimientos, personas con ansiedades, personas con un montón de otras cosas que no se reflejan en los números. 4 claves para que los datos no mueran en el Excel. Vi demasiadas veces hermosos informes de clima durmiendo en cajones de escritorio y juntando polvo en un estante, olvidados y tirados por ahí. El verdadero valor está en el análisis y en qué hacemos con eso.
Análisis rápido y acción inmediata. Si el dato no genera acción, no sirve de nada. Y un error muy habitual, y me gustaría leerlos o después escucharlos, es tomarnos meses para analizar y presentar los resultados, para que sea perfecto y exhaustivo. Es clave analizar lo suficiente para tomar decisiones. Good enough. No hacemos un informe perfecto, sino que extraemos aprendizajes aplicables. 6 meses después no sirve. Un informe perfecto de 100 páginas que nadie lee, poco sirve. ¿Qué podemos hacer? Enfocarnos en insights claves, no en un detalle excesivo. Presentar los datos de forma clara, simple, accionable. Priorizar 3 a 5 conclusiones principales. ¿Qué es lo que realmente importa? No me enamoro solo de los números. Números e historias. Los números sin contexto pueden ser engañosos. Y un error habitual, de nuevo, es dejarnos llevar por los números y decir, "Ah, el clima bajó 3 puntos, qué horror". Un solo número no explica el porqué de los cambios. Sin datos cualitativos, las cifras pueden ser malinterpretadas. Combinar datos cuantitativos con cualitativos, buscar patrones en las respuestas y contextualizar siempre los cambios. ¿Hubo despidos, reestructuraciones? ¿Qué pasó? ¿Qué puede explicar eso? Mucho, mucho, mucho cuidado con las áreas pequeñas. Si un equipo tiene solo 3, 4 personas y se presentan sus datos de manera aislada, es muy fácil identificar quién respondió qué, y eso puede violar la confidencialidad de la que hablamos antes. Nunca mostrar datos de equipos pequeños, siempre agruparlos en áreas más grandes. Y soluciones y no culpas. La encuesta no es un arma. El foco debe ser qué mejorar, no a quién señalar. Y a veces entramos en modo casa de brujas activado, pero tenemos que salir de ahí con urgencia. Usar un lenguaje positivo, orientado a la mejora. No enfocarse solo en lo negativo, sino en lo que funciona bien. La transformación cultural, siempre lo explico, se basa en las fortalezas, en lo que hacemos bien, en lo que nos hace maravillosos y queremos conservar. Poner el foco solo en lo negativo es psicológica y culturalmente desgastante. Y fomentar siempre conversaciones de mejora y no de culpa. Echar culpas, buscar culpables, buscar responsables, no sirve de nada. Basta de informes eternos. Voy a hacer un zoom especial sobre este tema que en mi experiencia es uno de los más problemáticos. Los informes larguísimos, hermosos, llenos de información y de gráficos que nadie sabe leer. Los informes eternos no suman al CEO. Si los resultados no se presentan de manera clara, breve, accionable, nadie va a tomarlos en serio. Y un error habitual, como les decía, es hacer un informe maravilloso de 50 slides, lleno de gráficos, datos técnicos, que termina olvidado. Necesitamos una estrategia clara, menos PowerPoint y más acción. Si no entra en un slide, no lo estoy entendiendo. 3 hallazgos clave. ¿Cuál es el mayor desafío detectado en la medición? ¿Qué está funcionando bien y debe potenciarse? ¿Qué oportunidad clave se debe aprovechar para mejorar el clima? Solo eso. Si necesito explicarlo demasiado, no estoy siendo claro. Una buena técnica es que nuestra explicación pueda ser comprendida por un niño, por alguien muy lejano a este mundo. Antes de presentar los informes, pregúntense, ¿esto lo entendería mi sobrino de 10 años? ¿Mi vecino de 14? ¿Doña Chola de 85? ¿Lo entenderían? Vamos bien entonces. Usar frases cortas, simples y sin tecnicismos. Los tecnicismos solo para nosotros. Cuando presentamos informes, palabras sumamente simples. Conectar con impacto en el negocio. Conectar con cosas que importen, productividad, rotación, experiencia del cliente. Evitar información técnica que no sea relevante para la toma de decisiones. Y usar historias, no solo datos. Las estadísticas son importantes y acá hay un mito súper instalado, que entendemos que estos perfiles son muy numéricos y les gustan solamente los números. Eso no es cierto.
Necesitamos sumar historias. Un testimonio impacta más que 100 gráficos. Los líderes conectan emocionalmente con la situación. Tenemos que darle storytelling a ese número. Usar testimonios, incluir frases, no solamente mostrar el número frío, darle vida a ese número. ¿Qué pasa con ese número? Usar lenguaje cercano, claro, sin exageraciones. Por ejemplo, si uno de los temas más críticos en la medición fue la falta de reconocimiento, un 15%, podemos decir, como dijo un colaborador, trabajo duro todos los días, pero siento que nadie lo nota, y si esto sigue así, no sé cuánto más tiempo me quedaré en la empresa. Conecto emocionalmente. Los datos no conectan, las historias sí. Los datos sin acción son solo números, pero los datos bien presentados pueden transformar la empresa. Y ahora entramos en un aspecto clave, ya cerrando. Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Comunicar con impacto. Tal vez el aspecto peor manejado. Decirlo rápido, claro y a todos. El peor error, lo dijimos, es demorar meses en compartir resultados. Si tardamos 5 o 6 meses, nadie sabe de qué estamos hablando, no se acuerdan de la encuesta que hicimos y perdemos impacto. Compartir los hallazgos en menos de 30 días y les diría, idealmente en menos de 10. No esperar a tener todas las soluciones, mostrar los datos y las primeras decisiones. Esto encontramos, esto es lo que vamos a hacer. Así de simple. Enfoque positivo, sin endulzar. La forma en la que presentamos los resultados define cómo serán positivos. Necesitamos presentar los datos sin maquillarlos. Si está mal, está mal. Somos todos adultos, podemos con eso, créanme. Ahora bien, ser realistas y objetivos no significa que no podamos ser apreciativos y positivos. Si presento los resultados de manera muy negativa, lo único que logro es malestar, la sensación de ¿para qué me voy a forzar si todo es un desastre? Entonces, resalto fortalezas, resalto oportunidades, uso lenguaje de acción y no de crisis. Usar frases como tenemos la oportunidad de, en lugar de el problema. Siempre que hablo del problema, el problema se hace cada vez más grande, más grande. Incluir casos de éxito, ejemplos de mejoras ya realizadas. Y comunicar con un tono que motive y no que alarme. No quiero generar alarma, quiero generar acción. Cuidado con el cascadeo. Los que me conocen saben que detesto profundamente el cascadeo y pienso que solo sirve para sostener esa jerarquía innecesaria. El cascadeo es básicamente no compartir los resultados hasta que lo vea el CEO, el líder, el otro líder y el papa a sí mismo. Si la información pasa por demasiados filtros, no llega. Somos todos adultos, podemos enfrentar los datos de una encuesta de clima, publicar los resultados de manera clara y accesible, garantizar que todos tengan acceso, usar un video, una reunión abierta, enviar un resumen ejecutivo para que todos tengan la misma versión. Y les cuento un caso real hermoso, hermoso con una empresa que trabajo hace años. Era una empresa que solía tener esta práctica y decidimos hackearla. La encuesta cerró un miércoles, el viernes toda la empresa tenía en sus manos los primeros resultados. Y fue una sorpresa muy bien recibida. El CEO y el analista junior vieron el resultado al mismo tiempo. Hermoso. Mostrar distinto, innovar en los formatos. Los colaboradores ignoran la información porque es tediosa. Los líderes no saben cómo traducir todos esos gráficos en acciones. Elegir formatos visuales accesibles, claros, evitando lenguaje técnico, incorporando storytelling, haciendo infografías, dashboards, videos, TikTok. Hay millones de ideas. Y chao, siempre, siempre, chao secretismo, lo que no se comparte no se usa. Solo compartimos los datos con los líderes. ¿Por qué? Se refuerza la idea de que la encuesta es solamente para unos. Compartan todo, lo positivo, lo negativo, evitando mensajes demasiado genéricos, explicando qué se va a hacer con la información. La transparencia genera compromiso. Sin transparencia no hay transformación cultural. Y por último, pero no menos importante, accionar. Sin acciones
no hay medición de clima. Sin acción no sirve de nada medir. ¿Cómo lo hacemos? Acciones rápidas y visibles, uno de los mayores desafíos para las organizaciones hoy. Los primeros 30 días después de la encuesta son claves. Tengo 30 días para mostrar que me estoy moviendo y si pierdo esos 30 días, la credibilidad de las personas baja estrepitosamente. Implementar al menos 3 acciones inmediatas después de la encuesta. No importa si no son perfectas. Asegurar que sean visibles, no intentar resolver todo de golpe. Mostrar movimiento, mostrar que me estoy moviendo, no que soy perfecto y maravilloso y lindo. Transparencia total en las acciones. Si la empresa no comunica lo que se está haciendo, la gente simplemente a veces no se va a dar cuenta. Nosotros tenemos la percepción de que el otro debería darse cuenta de lo que hago, pero se lo tengo que decir. Estamos haciendo esto porque esto sucedió en la encuesta de clima y queremos estos resultados. La gente no conecta porque básicamente tiene millones de otras cosas en su cerebro. Tiene trabajo, vida, familia. Comunicar permanentemente todo lo que hacemos de manera, de nuevo, transparente, accesible. Esto encontramos, esto estamos haciendo. Y hacer seguimiento ágil. ¿Qué significa esto? No voy a esperar al otro año para volver a hablar del tema. Publico actualizaciones mensuales, trimestrales, muestro avances, muestro qué acciones se implementaron, cuáles están en progreso, uso diferentes formatos para explicarlo y para mostrarlo. Medir clima no es un evento anual, es un proceso continuo de mejora. Entonces, mientras admito, hacer una encuesta de clima no es el objetivo. El verdadero objetivo es generar cambios reales. La medición de clima es acción y transformación, no hacer reportes que nadie lee. Si después de medir clima no cambió nada, estamos midiendo mal. Ya llegando al final de esta masterclass que a mí se me pasó rapidísimo porque es un tema que me encanta, deberíamos tener 3 o 4 horas para hablar del tema, el verdadero trabajo empieza ahora. Hablamos de cómo medir clima de manera efectiva, cómo evitar errores comunes, cómo transformar los datos en acción, cómo comunicar. Y quiero dejarles como cierre algunas ideas clave. Si la presentación no genera reacción, no sirve. Si medir no genera cambio, la gente va a dejar de responder. Si la encuesta es mala, no voy a tener respuestas. Si la gente no ve cambios, no tiene sentido medir. Y la que más me gusta, el análisis no es para lucirnos, es para actuar. No importa que sea lindo, tiene que ser útil. No importa que sea perfecto, tiene que ser suficiente. No importa que sea completo, tiene que alcanzar para tomar decisiones hoy, con lo que tengo, con lo que sé, con todo lo que está en este momento sucediendo en la empresa. No hay momentos perfectos, tenemos que construirlos nosotros. Y antes de pasar a las preguntas, les quiero dejar algunos spoilers que les prometí. Si esta masterclass los hizo reflexionar, tengo algunas opciones para que sigan estudiando y aprendiendo, porque yo siempre nerd sobre todas las cosas. La certificación comienza en mayo, van a empezar mentorías y lo que les quería contar, muy pronto viene el ebook de medición de clima y medición de cultura, donde complemento un montón todo esto que vimos hoy y que creo que les va a resultar interesante. Les dejo ahí mis datos para conectar. Les prometí al inicio, para los que se fueron sumando después, que si les interesaban los temas, mi idea era una vez por mes o cada 20 días seguir teniendo estas máster, así que déjenme preguntas, déjenme temas que les gustan, denme ideas para seguir trabajando, así podemos sostener este espacio que a mí en lo particular me resulta muy divertido. Y entonces, los escucho. Si quieren pueden escribirme, pueden abrir micrófono, nos vemos un rato, dejo de compartir. Ay, no les conté algo súper importante. Y hola, ¿cuántas cámaras?
van a recibir, además de la grabación, un toolkit que les preparé con algunas cosas súper, súper lindas para profundizar en este tema que espero que les sirva mucho y después me cuentan si les sirve y si lo pudieron ir implementando. ¿Dudas y preguntas? Vamos. O comentarios, lo que quieran. Hola Ceci, hola a todos. Hola, hola, Lea. ¿Cómo ¿Cómo estás? andás? Muy bien. Me Lindo alegro verte. mucho, gracias. Gracias por esto y por tu generosidad de siempre. Te quería hacer una preguntita con respecto a la audiencia. Ok. Cuando tenés empresas quizás grandes en donde no solo tenés colaboradores internos, sino que también tenés contratistas, vendors, Ujú. externos, ¿no? No me gusta decirles externos porque forman parte de tu día a día y de los resultados que lográs, pero bueno, externos en la Ok. realidad. ¿Qué recomendás vos? ¿Sumarlos a este tipo de encuestas o tener una salvedad o algo particular con esto? Porque creo que ellos también tienen una mirada, por ahí hasta menos ¿Vos qué sesgada. crees? ¿Vos qué crees que opino? Yo creo que sí, que todos, porque la cultura es algo que abraza a toda la cadena, Siempre pero todos. ah, Si están ahí, a mí no me importa qué contrato tienen. No me importa si trabajan part-time, si trabajan full-time. No me importa cuántas horas le dedican. Me importa que forman parte de la cultura. Si forman parte de la cultura, si interaccionan con los procesos, necesitan estar incluidos. Porque es como que vayas al médico a hacerte un escáner completo y el médico te diga, los brazos no los vamos a tener en cuenta, Lean. Mejor hacemos el resto del cuerpo. Pero, ¿pero por qué? Si mis brazos están acá también. Todos forman parte de la cultura. De hecho, deberíamos a veces ampliar a otros sectores que no estamos teniendo en cuenta. Y si pensamos de manera disruptiva, ¿por qué no sumar a las familias de los colaboradores a una encuesta de clima? ¿Cómo sentís que está viviendo tu esposo, esposa, hijo, amigo, este clima laboral? ¿Qué te cuenta cuando llega a su casa? ¿Podemos medir a proveedores? Podemos sumar un montón de cuestiones en la medición. Nos frena la creatividad, hay muchísimas cosas para hacer. tal cual. Ahí me preguntan en el chat, referente a los nuevos ingresos, ¿cuál debería ser el mínimo de meses? Para mí no hay mínimo de meses. La realidad es que una persona que ingresa a la organización entiende de manera súper rápida cómo son las cosas acá. Todos cuando ingresamos a una organización nueva pasamos por un espacio, un momento que se llama culturalización, que es cuando empezamos a entender cómo funcionan las cosas acá y nos empezamos a adaptar. Mientras estamos culturalizándonos, entendemos un montón de cosas de la organización y necesitamos esa mirada fresca que todavía no está impregnada por la cultura, porque nos dice un montón de cosas acerca de la cultura. De hecho, a veces es mucho más valiosa, mucho más, la mirada de los nuevos ingresos que la mirada de alguien que está hace 5 años. Y les agrego, si tienen muchos ingresos, no solo incluyanlos en las encuestas de clima, sino que hagan a los 3 meses, 2 meses, focus group con esas personas para que les cuenten qué ven de la cultura. Y van a ver que la mirada que tienen es fabulosa. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Quería dar un comentario a lo que dijo Hola, Lean. María. Hola, ¿cómo Dale. estás? Bien. Muy No, bien. nosotros, respecto a los externos, nosotros tenemos mucha parte, digamos, médicos en nuestro trabajo que tienen distinta modalidad de contratación. Y hasta la encuesta, digamos, de los colaboradores en relación de dependencia global, pero ahora logramos hacer como una específica de médicos donde se incluyen todo. Y una de las preguntas también Ajá. es esa, ¿qué modalidad tiene? Y se hace un comparativo en cuanto a sea, eso, si está en relación de dependencia y si cambia algo, y la verdad no cambia nada, la respuesta, digamos, es otra, no importa la modalidad, y por ahí te sirve, digo, si no, en mi caso no se podía mandar a todos de recursos humanos, pero hicimos como algo específico para el Ok. grupo e incluimos a todos en la encuesta, digamos. Nada, si sirve como aporte a lo que dijo Lean. Está muy bueno. Leo una pregunta más. ¿Cómo hacemos cuando la empresa es pequeña y solo hay una o dos personas por área? No desagregamos por área. La realidad, siempre lo digo, es que la confidencialidad y el anonimato en las encuestas de clima es un parche a las empresas tradicionales.
no es necesaria la confidencialidad. Si lo pensamos, cualquiera que esté en un entorno laboral podría decir todo lo que piensa sin ese anonimato. El anonimato es, de nuevo, es una curita a lo que estamos viviendo. No sería necesario. Ahora bien, en los entornos en los que estamos trabajando, es conveniente respetar el anonimato. Si tenemos empresas muy chicas o áreas muy chicas, desagregar, no querer compartir los resultados de cada área porque van a quedar muy expuestos. Es mejor perder información y ganar confianza, siempre. Hola Ceci, ¿qué tal Eh, todos? ¿Cómo están? Ay, No sé te si me escucho muy escuchan bien o lejitos. estoy Ahí estás, cortada. dale, ahora sí, Antonella. Ahí va. Nada, justo fui yo la que hice la pregunta y sí, obviamente ya a partir de este año no segregué por sectores porque era bastante obvio. De todos Muy modos bien. somos muy poquitos. Y hace mucho tiempo, o sea, somos pocos y nos conocemos mucho, básicamente. Entonces, de todos modos, sinceramente se puede ver la interpretación y obviamente yo mantengo la confidencialidad, pero yo sé que los chicos igual de todos modos saben eh, que nada, que es muy particular la forma de hablar de cada uno, de responder de cada uno, porque justamente nos conocemos. Y nada, si hay alguna otra herramienta o alguna otra forma para acompañar esa confidencialidad o para sumar a que estén tranquilos a la hora de responder. De todos modos, hay buena devolución, por suerte, A o sea, ver, hay una base de confianza, pero sí es complejo. si ya sabes la forma de escribir de la gente y vos podés identificarla, lo que te recomiendo es que uses inteligencia artificial para analizar los comentarios. Así de esa forma no los tenés que leer vos de manera directa y la inteligencia artificial te los analiza y te da los emergentes o los insights. Esa es una muy buena práctica, súper simple para evitar esto. Y lo más común y lo más recomendable es que si son muy poquitos, una vez que tengas los resultados de manera global, puedas devolverlos y hablarlos en equipo, hablarlos de manera más transparente. Contesto a la última pregunta antes de cerrar. Claro. ¿Se puede pedir que indiquen el rango de edad, antigüedad? Sí, claro. Lo que yo les recomiendo es que no nos, que sujetemos esta tendencia a querer preguntar todo para tener un montón de datos. Porque si le pregunto hasta el grupo de sangre que tiene, lo más probable es que terminemos perdiendo la confidencialidad. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la información que a nosotros nos sirve y la confidencialidad que quiero respetar. Los datos que pido tienen que ser estratégicos. Si, por ejemplo, necesito aprender más sobre diversidad, si necesito medir lo que está sucediendo, voy a pedir género. Si entiendo que tengo un problema cultural de diferentes generaciones, voy a pedir edad. Si tengo un problema cultural, organizacional de diferentes años de experiencia, voy a pedir eso. No pido por pedir. El dato que pido surge de mi estrategia de negocio y de mi estrategia cultural. No nos endulcemos con, ay, vamos a pedir todo. Pidamos lo necesario. Cuanto menos pidamos, mejor. Siempre. Bien, 3 cosas para el cierre. Primero, muchas gracias por estar acá. Espero que nos veamos en próximas masterclass. Déjenme en el chat, contéstenme el correo, yo los leo siempre, que les voy a enviar después, pidiendo nuevos temas, con preguntas. Si se quedaron con muchas preguntas, háganmelas llegar, así yo puedo respondérselas o por privado, o construyendo otros materiales, generando un post para que podamos seguir aprendiendo juntos. Van a recibir este toolkit con algunas herramientas y algunas ideas para seguir mejorando esto. Y les robo un minuto más para preguntarles cómo se van hoy. ¿Cómo se van de este espacio y qué se llevan? Tengo un montón de chat para leer ahí que ahora me los voy a tomar con tranquilidad. Si alguno tiene ganas de contarnos cómo se va, dicen gracias, estupendo. Con la cabeza más abierta siempre es esa la idea. Ceci, pues antes que nada también agradecerte por crear estos espacios hermosos donde las personas están al centro de cualquier estrategia. Yo me voy feliz y emocionada porque estoy trabajando
con los instrumentos, con la certificación y con clientes que permiten que podamos hacer todo. Entonces los resultados son maravillosos. Gracias. Ay, qué lindo eso. Voy a tomarlo de Bren para hacer un cierre de esto. Anímense a hacer las cosas diferentes. A veces tenemos más fantasmas en nuestra cabeza de todo lo que podría salir mal y de todo lo que nos podrían decir, y no es cierto. Una vez que lo empezamos a intentar, van a ver que es mucho más simple en la práctica. Necesitamos, para hackear las culturas, ser un poquito más valientes, tener ideas distintas y animarnos a llevarlas a la práctica. Así que llévense esta pregunta: ¿qué pueden hacer chiquito, muy pequeño desde hoy para empezar a hacer las cosas distintas? Yo les agradezco mucho por estar, espero seguir en contacto con cada uno de ustedes en las próximas máster, y cualquier duda que se hayan quedado, que les resuene después, me escriben y la resolvemos, ¿les parece? Les mando un beso enorme a todos. Chau, chau. Ay, Gracias, Dios, se va Gonzalo. yendo Gracias, todo. Ceci. Muchas gracias. Entonces, sí, Hola, gracias. Juan. Muchas gracias. Ahí voy viendo caras. Hola, Gra. ¿Cómo estás, linda? Hola, Dai. Entren y no me saluda. Muy mal eso. Hola, Guillermo. Chau a todos. Hola, Flor, que no te había visto. Ay, me siento Susana saludar. Chau a todos. Nos vemos pronto.